Buenas noches. Tu vida posee un alto significado. Descubre el sentido de la existencia y para qué te encuentras aquí. Esta es tu principal tarea. Muchas personas por ignorancia colocan los objetivos que deben alcanzar en las cuestiones materiales y al conseguirlo se quedan con tedio. Sufren frustraciones materiales y permanecen tan desdichados como aquellos que nada logran. Si observas el lado espiritual de la vida, la necesidad de ilusionarte con el pensamiento divino, toda tu marcha se realizará segura y fructífera. Nadie puede sentirse completo si no estuviera en constante unión con Dios, fuente generadora del bien. Piensa en ello y sigue el camino de la vida permanente. Juana de Ángelis, libro Vida Feliz de Divaldo Pereira Franco. Nuevamente, buenas noches para todos. Un saludo fraternal en nombre de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. Mi nombre, Olga Ballesteros, trabajadora espírita y miembro activo de la Federación Espírita de Cundinamarca, FEC. Saludamos fraternalmente y hacemos extensiva la invitación a todos los aquí interconectados desde nuestra patria colombiana y hasta otras partes del mundo para invitar a su vez a que más personas se integren y de esta manera podamos juntos establecer la sintonía con el mensaje consolador y esclarecedor de la doctrina espírita. Para comenzar en la noche de hoy, vamos a elevar nuestro pensamiento para agradecer a Dios este momento. Y damos muchas gracias infinitamente, Maestro Jesús, por este momento de paz, por este año en el que nos has regalado muchas bendiciones en forma de dolor, en forma de alegrías. Pero te agradecemos enormemente porque hoy estamos aquí reunidos. Rogamos tu acompañamiento en todo este momento y que sea tu amor iluminando nuestras vidas y el movimiento espírita colombiano y mundial. Siempre tú con nosotros, Maestro Jesús, fortaleciéndonos, iluminándonos. Que así sea. Bueno, para todos ustedes, esta noche tendremos la disertación que lleva por nombre ¿Qué es y qué no es espiritismo?, a cargo del conferenciante José Ángel Cueto Ferreira. José Ángel es ingeniero civil de profesión con una trayectoria de 14 años como trabajador activo de la doctrina espírita. Es integrante del Centro de Estudios Espírita Juana de Ángelis de la ciudad de Cartagena de Indias, donde se desempeña como orientador del grupo juvenil Jóvenes Valores y de los cursos de formación a trabajadores espíritas, pasistas y mediunidad. Más allá de su labor en el CEJA, el señor José Ángel ha ampliado su dedicación al estudio acucioso, al ejercer como conferencista tanto nacional como internacional, difundiendo sus conocimientos y experiencias en el ámbito de la doctrina espírita. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Ángel Cueto, y su conferencia ¿Qué es y qué no es espiritismo? Bienvenido, José Ángel. Gracias, Olga. Muy buenas noches para todos ustedes, todas aquellas personas que nos siguen de diferentes puntos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es un placer para nosotros poder estar aquí con ustedes y compartir un poco sobre estas enseñanzas maravillosas que esta doctrina, esta propuesta consoladora nos ofrece para nuestras vidas. En un momento extraordinario para la historia de la humanidad, en la denominada por muchos como la Última Cena, Jesús se dirige a los apóstoles y les dice que si lo amaran, Él habría de enviar otro consolador prometido, consolador al que la humanidad aún no podría ver ni comprender, pero que ellos y que la humanidad del futuro habría de ver y de comprender. Y justo en ese
espacio, el Maestro Jesús le dice a los apóstoles: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es un cántico a la esperanza en la que el Maestro Jesús le dice a los apóstoles y deja el legado para la humanidad que Él habría de regresar en espíritu para que nosotros pudiéramos asimilar ese mensaje que, como posteriormente lo veríamos, habría de ser olvidado. Pero fue precisamente ese 18 de abril del año 1857 donde, en una respuesta a las aflicciones y a las vicisitudes de nosotros, los seres humanos, que los cielos habría de responder. Era el Maestro Jesús regresando a través de la doctrina espírita. El maestro Allan Kardec, a través de ese trabajo mancomunado, tanto con encarnados como desencarnados, conformando ese equipo del Consolador Prometido, habría de materializar lo que el Maestro Jesús había dicho a los apóstoles en la última cena. No habría de dejarnos huérfanos. Y llegaba en forma de luz, en forma de conocimiento, en forma de consuelo a través de la doctrina espírita. Era el sol de la esperanza materializándose en nuestras vidas. Y con la publicación del Libro de los Espíritus arrancaría el inicio de una nueva era, la era del espíritu inmortal. Y es entonces, con el inicio de esa nueva era, que el hombre había de comprender su origen, la razón de ser de su existencia y comprender aún más hacia dónde se iba a dirigir conforme a los actos que desarrollara en su actual existencia. Allan Kardec, un hombre sabio y profundo, deja muy claro en el Evangelio según el Espiritismo que esta propuesta consoladora ha llegado en el momento señalado para cumplir la propuesta del Maestro Jesús. El espiritismo no es más que Jesús redivivo. El espiritismo es la materialización de aquella promesa que el Maestro Jesús haría a los apóstoles. El espiritismo viene a realizar lo que Jesús dijo acerca del Consolador Prometido, dando un toque, un matiz muy interesante a las palabras del Maestro Jesús, porque vendría a dar el conocimiento de las cosas, a hacer que nosotros los hombres supiéramos de dónde venimos, hacia dónde vamos y por qué estamos aquí en la tierra. Una convocatoria realmente a los verdaderos principios de la ley de Dios y el consuelo mediante la fe y la esperanza. Esa visión nos va a permitir a nosotros comprender y tener claridad sobre lo que es el espiritismo. Hoy vamos a enfocar el estudio sobre lo que es, y dentro de esa estructura, comprendiendo, definiendo todos aquellos conceptos que esta maravillosa doctrina nos ofrece, nos va permitiendo a nosotros ir aclarando poco a poco lo que no es el espiritismo. Y es así, para hacer la primera aclaración al respecto, que el propio codificador diría que lo que caracteriza el espiritismo como una revelación es que su origen es divino. Es una iniciativa que proviene del mundo espiritual, de los espíritus superiores, y cuya elaboración es fruto del trabajo del hombre. Vemos entonces aquí una propuesta tripartita muy interesante, porque el espiritismo proviene de la fuente suprema del amor, de aquella inteligencia suprema que los espíritus afirmaran a Kardec en la primera pregunta del Libro de los Espíritus, aquella causa sin causa. De allí procede la doctrina espírita. Pero la iniciativa pertenece a los espíritus, iniciativa comandada por el Espíritu de verdad y mancomunadamente por todos los espíritus superiores que hacen parte del Consolador Prometido. Pero como nosotros nos encontramos en un mundo material, ese trabajo solamente podía ser fruto a través del trabajo de los hombres. Trabajo que fuera liderada
por el insigne maestro leonés Hippolyte Léon Denis Rivail, que adquiría posteriormente el seudónimo de Allan Kardec. Es así entonces que aparece la primera definición de lo que es el espiritismo en el preámbulo de una obra maravillosa que se llama ¿Qué es el espiritismo? Y es allí donde Allan Kardec definiría al espiritismo como una ciencia de observación y al mismo tiempo una doctrina filosófica. Como ciencia práctica, va a consistir en las relaciones que se pueden establecer con los espíritus. Y como filosofía, comprende todas aquellas consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Quiere decir que el espiritismo es una ciencia, pero es una ciencia de observación. Como la definiría más adelante en la misma obra, es la ciencia que se encarga del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, así como la relación de estos con el mundo corporal. Pero así como es una ciencia de observación, es también una doctrina filosófica muy interesante, porque de todas esas relaciones que se establecen entre el mundo corporal y el mundo espiritual, se desprenden toda una serie de consecuencias morales que van a ser determinantes en nuestras vidas. Hablar del espiritismo es hablar de ciencia, sí. Hablar del espiritismo es hablar de un cuerpo filosófico, sí. Pero hablar del espiritismo es hablar de la moral crística. Y hablar de la moral crística es hablar de nuestras vidas, es hablar de nuestro presente y es hablar de nuestro futuro. Es así que nosotros vamos a ver toda esta propuesta consoladora sintetizada a través del cuerpo de trabajo que Allan Kardec sintetizó a través de las obras principales que componen la codificación kardeciana. Como lo dije en un principio, a través de la publicación del Libro de los Espíritus, ese 18 de abril del año 1857, nosotros encontramos una respuesta clara, diáfana, prístina a aquella pregunta que nos hemos hecho durante tanto tiempo. ¿Quiénes realmente somos nosotros? ¿Quién soy yo? El Libro de los Espíritus, a través de una didáctica muy interesante, a través de una propuesta dialéctica, de una mayéutica muy interesante, a través de preguntas que hacía Allan Kardec, respuestas que los espíritus superiores aclaraban, podemos nosotros comprender lo que somos. Si quiero saber lo que soy, quién soy yo realmente, debo ir a este libro y empezar a encontrar todas aquellas respuestas. Aproximadamente 4 años después, en un enero del año 1861, Allan Kardec publica el Libro de los Mediums, pudiendo nosotros a través de esta obra comprender cómo opera la fenomenología mediúnica, es decir, cómo puede ser posible ese intercambio de informaciones entre ambos planos de la vida. Y a través de todo este cuerpo científico, nosotros empezar a comprender lo que sentimos a nivel energético, a nivel vibratorio, a nivel espiritual. Aquí nosotros podemos tener la respuesta a muchas de esas inquietudes. 3 años más tarde, publica el Evangelio según el Espiritismo, en 1864. Y aquí nosotros encontramos toda la explicación de las enseñanzas del Maestro Jesús bajo la óptica de los espíritus superiores. Y es un libro extraordinario, maravilloso, porque nos permite responder la problemática existencial del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón de ser de nuestras aflicciones, de nuestras vicisitudes? En este libro, nosotros, a través de las enseñanzas tanto de Kardec como de los espíritus superiores, podemos encontrar las respuestas. Y un año después, en la obra El cielo y el infierno y la justicia divina, Allan Kardec, a través de un estudio metódico y a través de una serie de entrevistas en la segunda parte
que hace a una serie de espíritus de diferentes órdenes espirituales, responde a esta pregunta interesante: ¿para dónde vamos? La sociedad se pregunta, el hombre se pregunta, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y hacia dónde vamos a ir? ¿Existe realmente un cielo? ¿Existe un infierno? ¿Cuáles son los diferentes estados de conciencia que el hombre, habiendo ya despojado, habiéndose despojado del cuerpo físico, eh, comprende, vivencia, experimenta? En este libro nosotros vamos a encontrar muchas de estas respuestas. Y finalmente, en 1868, un año antes de su desencarnación, Allan Kardec sintetizaría toda su propuesta, toda la propuesta del Consolador Prometido a través de esta obra. Y es ahí donde nosotros vamos a comprender el origen del espíritu, el origen de la materia. Y vamos no solamente a comprender esto, sino que vamos a comprender, por ejemplo, cómo operan los fluidos y cómo estos nos permiten comprender las predicciones y los prodigios que el Maestro Jesús hizo en su momento. El espiritismo es una ciencia de observación. Es al mismo tiempo una doctrina filosófica donde se desprenden una serie de consecuencias morales. Es, sí, una ciencia, pero para nosotros poder comprenderla debemos estudiarla, digerirla e interiorizarla. Y solamente será posible eso cuando nosotros, a través del cuerpo de la codificación, la meditamos y la estudiamos. ¿Queremos con profundidad saber lo que es el espiritismo? Tenemos necesariamente que estudiar y profundizar en estas obras. Hay algo muy interesante que Allan Kardec en el libro de los Mediums, refiriéndose al método que propone la doctrina espírita, plantea. Y es cómo nosotros, en el inicio del estudio, muchas veces cometemos un error. En la enseñanza del espiritismo, la cuestión de los espíritus es secundaria, pero es secundaria no porque sea irrelevante, sino porque es una consecuencia. El espiritismo nos permite comprender cómo se da el intercambio del mundo espiritual al mundo corporal. Pero ese intercambio, esa experiencia, esa fenomenología no es la razón principal, es una consecuencia. Y precisamente considerar la cuestión de los espíritus como el punto de partida es donde caemos en el error muchos de sus adeptos o muchos de aquellos que se encuentran interesados en esta doctrina. Porque el verdadero punto de partida de la filosofía espírita es la existencia del alma. El espiritismo viene como una ciencia reveladora a demostrarnos que los espíritus existimos y que nosotros somos espíritus inmortales, viviendo temporalmente una experiencia en este cuerpo físico. Es el punto de partida de la doctrina espírita, es donde empieza a centrarse todo su trabajo, en la existencia, preexistencia y sobrevivencia del alma. Y habiendo entonces comprendido esto, vale la pena recordar unas reflexiones muy profundas del espíritu Viana de Carvalho a través de la mediunidad de Divaldo Pereira Franco. Dice Viana de Carvalho: la función filosófica y moral del espiritismo es principalmente la transformación moral de sus adeptos. Y miren esto tan interesante. Si no lo logra, es decir, si el espiritismo no logra la transformación moral de los que nos consideramos sus adeptos o sus simpatizantes, conservará una gran belleza, como una orquídea deslumbrante, pero solo eso. El principal objetivo del espiritismo es lograr la transformación moral de la humanidad, combatiendo desde el punto de vista filosófico el materialismo dialéctico. Y esto es muy interesante. Adentrándonos en este estudio, vamos a ver que hay cosas fascinantes desde el punto de vista científico y filosófico.
la evolución del principio inteligente, la fenomenología mediúnica, el origen del espíritu, el origen de la materia. Vamos a encontrar cosas interesantes como la vida orgánica y la vida espiritual, la reencarnación, la vida en otros mundos, cosas realmente fascinantes. Pero por encima de todo eso, lo más importante es cómo toda esta propuesta empieza a ejercer una transformación moral en nuestras vidas. Por eso, el espiritismo es una propuesta crística, porque es la materialización de aquella propuesta que el Maestro Jesús, de aquella afirmación que el Maestro Jesús le hizo a los apóstoles. Y aquí vamos colocando a modo de checklist la primera conclusión de la noche. ¿Qué es el espiritismo? Una propuesta consoladora, comandada por el Maestro Jesús de origen divino, que ha venido a nuestras vidas principalmente a lograr una transformación moral. Yo debo meditar cómo el espiritismo está logrando en mí cambios sustanciales. Y esto obedece principalmente a algo que va en comunión a lo que Allan Kardec dice en el libro de los medios respecto al método. La fuerza del espiritismo, dice el propio codificador en la conclusión sexta del libro de los espíritus, reside en su filosofía, en el llamamiento que hace a la razón y al buen sentido. La fuerza del espiritismo no está en los fenómenos mediúnicos. La fuerza del espiritismo no está en su componente científico, aunque es una ciencia de observación. La fuerza del espiritismo reside en su cuerpo filosófico, en el llamamiento que hace a la razón, a la lógica, al buen sentido. Todas aquellas personas que nos escuchan y que quizás por primera vez están escuchando hablar sobre el espiritismo, les decimos, cuestionen, pregunten, formulen inquietudes, no traguen entero. El propio Allan Kardec dice que hay que cuestionar, porque la única forma de llegar al conocimiento, como lo dijo en su momento también René Descartes, es a través de la duda metódica. Duda metódica que va disipándose a través de las respuestas concisas y claras que la filosofía nos puede ofrecer. Y cuando nosotros nos adentramos en este viaje maravilloso, estudiando el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno, la Génesis y todas las obras que todos aquellos trabajadores posteriores, continuadores, nos entregaron en ambos planos de la vida, vamos nosotros encontrando una lógica, de forma tal que no hay manera de recusar ante los hechos tangibles que esta maravillosa doctrina ofrece para nuestras vidas. Dice el propio Allan Kardec ahora en la conclusión tercera, que lo revolucionario desde el punto de vista filosófico de la doctrina espírita es lo siguiente, y esto es muy importante, lo dice el propio codificador. ¿Qué es lo que hace a la doctrina espírita que sea contundente en su propuesta filosófica? Esto, al demostrar la existencia del alma y su inmortalidad, el espiritismo reanima la fe en el porvenir, levanta el valor abatido y hace soportar con resignación las vicisitudes de la vida. Todos nosotros, en mayor o en menor grado, nos debatimos en medio de dificultades, conflictos, vicisitudes, pruebas y expiaciones de variados órdenes. Todos en algún momento de la vida logramos sentirnos abatidos, tristes. Otros, cuando sentimos que la carga es muy fuerte, caemos en estados depresivos muy profundos. Pues el espiritismo, al demostrar, óigase bien, al demostrar, no al inferir, no al suponer, sino al demostrar que el alma es una realidad y que nosotros somos espíritus inmortales, inmediatamente reanima la fe en el porvenir. Ya no hay miedo a la muerte,
porque hay la seguridad, está la convicción de que la vida continúa. El ser querido que partió no se ha ido para siempre, solo ha dado un hasta luego. Las dificultades que parecieran a veces ensombrecer nuestras vidas, ya las empezamos a ver desde una óptica temporal, porque la eternidad nos espera. Somos espíritus inmortales. Y poco a poco, a través de esta filosofía, que es donde reside la fuerza del espiritismo, empezamos a tener ánimo, a soportar con resignación las dificultades y todo empieza a tener un matiz diferente en nuestras vidas. Hay una frase maravillosa del poeta y premio Nobel de literatura Rabindranath Tagore que a mí me parece fascinante. Tagore decía: la fe es el pájaro que canta cuando el amanecer todavía está oscuro. Y en esa noche que muchos de nosotros podemos estar viviendo, la noche de las tribulaciones, la fe, a modo de un pájaro que canta, viene a decirnos que hay un mañana mejor, que hay esperanza. Y el espiritismo viene precisamente a reanimarnos esa fe. Por lo tanto, el espiritismo, podemos a modo de analogía decir, es ese pájaro que nos canta en medio de las noches de las tribulaciones. Solo hace falta un poco conectarse con la fuente suprema del amor. Y al darnos ese ánimo, entonces, el espiritismo nos da una fe inquebrantable en el porvenir. Aquella duda punzante sobre el porvenir, sobre el mañana, desaparece. Surge inicialmente dentro del estudio la duda metódica, la denominada duda cartesiana. Pero cuando yo empiezo a adentrarme en el estudio y empiezo a ver que todo es claro, diáfano, y empiezo a comprender todas estas realidades espirituales, aquella duda sobre el mañana, aquella duda sobre si existe algo más allá de la muerte, empieza a desaparecer. Esa duda punzante desaparece y empieza a fortalecerse en nosotros una fe inquebrantable. Dice Allan Kardec en un capítulo muy interesante, el capítulo 19 de la obra El Evangelio según el Espiritismo, cuando habla sobre la fe transporta montañas, que solo es inquebrantable aquella fe que puede mirar frente a la razón en todas las épocas de la humanidad. La fe que nos propone la doctrina espírita es una fe razonada, es una fe que nos permite anteponernos ante el porvenir, pero basado en una filosofía, en una lógica racional. Y de esa forma, teniendo una fe inquebrantable, el espiritismo nos hace ver las cosas desde lo alto, como si estuviéramos en una montaña. La importancia que le damos ya a las vicisitudes, a las dificultades terrenales, se pierde en el vasto y espléndido horizonte que desde esa montaña se nos devela. La perspectiva, esto es maravilloso, la perspectiva de la felicidad que nos espera nos confiere paciencia, resignación y valor necesarios para avanzar hasta el final del camino. Es espectacular esto. Al el espiritismo darme pruebas concretas, tangibles, sobre la existencia del alma y la inmortalidad de la misma, me hace entonces desarrollar una fe que es inquebrantable, una fe en el porvenir. Y al yo poder desarrollar mi fe, empiezo a ver las cosas desde lo alto y eso me da una perspectiva de la felicidad muy diferente. Y esa perspectiva me da los tres aspectos o parámetros que yo necesito en mi vida para terminarla de la mejor forma posible. Me da la paciencia, me da la resignación dinámica y me da el valor para tomar las decisiones más importantes en mi vida. El espiritismo, y aquí es importante hacer ese énfasis en el estudio, viene a ser algo importante, sí, nos da la fe, pero viene a poner un dique, un muro a la invasión de la incredulidad. Y esto que dice Kardec en la obra El cielo y el infierno es maravilloso,
Porque dice, no viene a poner un dique a la invasión de la incredulidad, es decir, pone un muro a la incredulidad para que la incredulidad no avance, no solo mediante el razonamiento, ojo, y la perspectiva de los peligros que esa incredulidad acarrea. No es solamente un tema de razonamiento, no viene solamente a poner ese dique a través de soliloquios, de reflexiones profundas o de, sí, sofismas, no, sino que viene a hacerlo a través de hechos materiales, hechos que permiten ver y tocar el alma de la vida futura. Es decir, viene a hacerlo a través de hechos científicos. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cuándo la ciencia ha dicho que el espíritu existe? Hay muchísimas investigaciones. Podemos, por ejemplo, remontarnos a las investigaciones de Sir William Crookes, una figura importantísima de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Inglaterra y en toda la Europa occidental. William Crookes hizo investigaciones muy serias, muy detalladas sobre los fenómenos de materialización. En aquel denominado efecto de materialización del espíritu Cathy King a través de la medium Florence Cook, William Crookes logró pesar a este espíritu materializado a través de todas las energías ectoplasmáticas de esta medium, logró pesar, medir la presión, una cantidad de cosas interesantes que le permitieron a él decir, esto es una realidad. Pero de William Crookes hasta nuestra época se han hecho muchísimas más investigaciones. Gabriel Deland, Alexander Aksakov, el propio León Denis. Y vamos a encontrar en la actualidad muchos investigadores tocando el tema al respecto. Jim Tucker, otros que han estudiado, por ejemplo, el tema de la reencarnación, Elizabeth Kubler-Ross, Brian L. Weiss, Ian Stevenson, Raymond Moody, muchos investigadores que han venido a decir esto no es un tema ficticio, es una realidad. Entonces el espiritismo no viene a poner ese dique a la inversión de la incredulidad a través de planteamientos filosóficos, no, viene a hacerlo a través de pruebas concretas. Y la forma más concreta de demostrar que es una realidad es a través de la mediunidad. La mediunidad viene a demostrarnos que la realidad espiritual es un hecho. Eso es algo muy interesante. Entonces, los espíritas no solamente creemos que esto es así porque es lógico, porque suena razonable, no, sabemos porque los hechos así lo demuestran, porque nos valemos, como lo hizo el propio Allan Kardec, de la misma metodología científica de observación y experimentación. Podemos entonces dar una definición un poco más refinada, más poética sobre lo que es el espiritismo. Y vamos a valernos de León Denis, cuando dice que el espiritismo entonces es una doctrina de vida, de verdad y de luz. Sus recursos morales y sus medios de consuelo son infinitos. El espiritismo es un beneficio de Dios, una manifestación de su pensamiento. Y ya lo dijo Kardec cuando dijo, el origen del espiritismo es divino. Sí, la iniciativa es de los espíritus, pero el origen es divino. El espiritismo es una propuesta de vida. Una propuesta de vida que se encuentra abanderada por la verdad y por la luz. Y los recursos que la doctrina espírita nos ofrece para nuestras vidas son infinitos. Esto es maravilloso. La doctrina espírita nos ofrece infinitos medios para nosotros poder solventarnos en nuestra vida. Es una dádiva de Dios, es un regalo. Agradecer a la divinidad por darnos la oportunidad de tener este conocimiento maravilloso, de adentrarnos en este conocimiento maravilloso. Por eso siempre que tenemos la oportunidad de hablar a diferentes públicos decimos, hay que estudiar la doctrina espírita,
porque solamente comprendiéndola es que nosotros vamos a lograr sentirla y sintiéndola vamos a lograr vivenciarla. Miren cómo es esa escalera. La estudio para comprenderla, la comprendo para sentirla y la siento para vivenciarla, para que logre, como dice Viana de Carvalho, transformar mi vida para mejor. Es el propio Viana de Carvalho quien viene a colocar una estocada, podría decir yo, una estocada final a lo que el espiritismo viene a hacer en nuestras vidas. Dice Viana de Carvalho en esta obra maravillosa, Espiritismo y Vida. El espiritismo, a través de su cuerpo filosófico, hace posible la comprensión de los factores existenciales. Y miremos las negrillas, de los compromisos que a cada uno le corresponde asumir, del esfuerzo que debe ser aplicado en favor de la construcción del propio futuro, elucida los acontecimientos dolorosos, explicando las causas y ofreciendo los instrumentos necesarios para erradicarlos, con la consecuente construcción de los días felices del porvenir. Ahí está todo. Aquí podríamos, en cierta forma, resumir, sintetizar lo que hace el espiritismo en nuestras vidas. Miren, vamos a mirarlo, a hacer un estudio aquí interesante. ¿Qué hace el espiritismo? Uno, nos permite comprender los factores existenciales. Los factores existenciales son variados. La razón de ser de mi vida, la problemática existencial del sufrimiento, la problemática existencial de la razón de ser de nuestras vidas. Viene a responder todos los factores existenciales. Al mismo tiempo, nos viene a decir cuáles son los compromisos que cada uno de nosotros tiene. Compromisos individuales, compromisos a nivel familiar, compromisos a nivel social y compromisos también en la causa del Maestro Jesús, compromiso en nuestra institución espírita. Y al mismo tiempo nos dice cuáles son los esfuerzos que tenemos que hacer para la construcción de nuestro porvenir, de un mañana mejor. Ahí está todo. Comprender factores existenciales, comprender los compromisos que tenemos que asumir y los esfuerzos que tenemos que hacer para la construcción de nuestra mañana. Y al mismo tiempo, de forma análoga, nos elucida, nos muestra de una forma clara cuál es la razón de ser de todos los acontecimientos dolorosos. Mira, tú sufres por esto, esto y esto. Los errores del presente y o los errores del pasado. Pero no se queda ahí, como muchas personas dicen. Se vale del pasado, pasado presente y pasado pasado para explicarnos por qué sufrimos. Pero dice, ya lo que fue, fue. Sí, cometiste errores, tuviste dificultades, tomaste malas decisiones, pero ya no lo puedes cambiar. Como no lo puedes cambiar, te ofrezco un presente para que mañana sea un mañana de alegría y de felicidad. Por eso el espiritismo es la propuesta esperanzadora más grande que nosotros podemos encontrar en nuestras vidas. Y es la propuesta esperanzadora más grande porque se vale del mensaje de Jesús, no porque sea una propuesta que sea externa a Jesús, diferente, no. Es la propuesta esperanzadora más grande que hay porque se vale del mensaje de Jesús, ampliado bajo la óptica de los espíritus superiores. Y así el espiritismo nos da un norte. Nosotros nos encontramos en nuestra vida muchas veces así, como cuando uno hace un viaje, una expedición. A veces sentimos en la vida que nos hace falta una brújula, un mapa. Si yo me siento en la vida sin orientación, sin brújula, no sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé si esto es lo mejor, si es lo más adecuado, no sé qué hacer. Pues el espiritismo es, como muestra esta diapositiva, esta filmina, es un mapa en nuestras vidas. Es un mapa que viene a colocarnos un norte porque nos da consuelo. Cuando te dice ese ser que partió no se ha ido definitivamente.
ha hecho un viaje hacia una condición vibratoria diferente, pero es un viaje temporal. Y ese ser que ya partió te está esperando para que en el momento en el que el Señor, Dios así lo decida, te puedas reencontrar con Él en una condición más chévere, más agradable, más feliz. Ese consuelo te permite a ti poder ir liberándote poco a poco de aquella melancolía, de aquella nostalgia profunda que tú no logras comprender. Te educa porque te da las herramientas para que tú puedas cambiar los hábitos viejos, puedas dejar el hombre viejo y te puedas transformar en aquel hombre nuevo, entregado completamente a la renovación moral. Y te ilumina porque te muestra un mañana esperanzador, te muestra la luz. Es como una lámpara en medio de un cuarto oscuro en el que uno no logra ver nada. A veces nos encontramos en la vida como si estuviéramos en un cuarto oscuro y nos decimos, yo veo todo oscuro en mi vida, no me salen las cosas bien en mi trabajo, en mi familia solo hay dificultades, siento que no me relaciono bien con las demás personas, lo veo todo oscuro. El desánimo, el estrés, las ansiedades, pero cuando empiezo a comprender la dinámica de los factores existenciales, empieza un foco a mostrarme un horizonte diferente. El espiritismo es un mapa para nuestras vidas, un mapa que viene recargado de consuelo, de educación y de iluminación. Y así podemos ir comprendiendo lo que los espíritas hacemos. La forma más fácil de nosotros poder comprender, en palabras castizas, lo que es el espiritismo es mirando sus prácticas. ¿Cuáles son las prácticas que nos caracterizan a nosotros los espíritas? Aquí vamos a sintetizar todo el estudio que hemos efectuado en esta noche. Nosotros los espíritas oramos. Oramos, nos entregamos a la fuente suprema de la vida que es Dios. Para los espíritas, la oración es una práctica imprescindible. Espírita que no ora es un espírita que pierde su norte. Porque solamente a través de la oración nosotros logramos conectarnos con el que nos ha permitido estar aquí. Los espíritas también meditamos, pero no como una práctica propiamente dentro de la institución, sino como un proceso individual en el que nosotros reflexionamos, nos escuchamos, nos conectamos con las huestes espirituales superiores. Los espíritas tenemos prácticas organizadas donde irradiamos las denominadas tareas de vibraciones y o tratamientos a distancia que efectuamos en nuestras instituciones. Son tareas en las que nosotros irradiamos, oramos, vibramos por todos aquellos que lo necesitan en ambos planos de la vida, tanto encarnados como desencarnados. Los espíritas tenemos también como práctica el pase, que no es más que un proceso mixto en el que se mezclan las energías bioenergéticas, valga la redundancia, de nosotros con la de los espíritus. Y como lo vamos a ver ahora, los espíritas o el espiritismo no es Reiki, no es tampoco todas estas propuestas modernas que hay de bioenergía, eh, y de nada que se le parezca. Siendo estas propuestas muy interesantes, el Reiki es muy bueno. Las propuestas del cuarzo, las propuestas alternativas, todas estas propuestas son buenísimas, pero no es espiritismo. Es importante que eso lo tengamos claro. La acupuntura, la cromaterapia, son propuestas muy buenas que todos nosotros podemos utilizar. Todos podemos utilizar eso, pero no en el centro espírita, porque eso no es espiritismo. Si yo me siento mal por ejemplo, la quiropraxia, no sé, la acupuntura me hace bien,
Yo voy a donde hay personas que estudiaron eso y allá recibo la ayuda, pero no en el centro espírita. En el centro espírita se utiliza el pase y el pase es mixto. ¿Por qué? Porque no son solamente las energías del medio, son las energías del medium pasista y de los espíritus. Y dentro de esa tarea también está la fluidificación del agua, en la que pedimos que el agua sea energetizada para que nosotros logremos una renovación física y espiritual. Los espíritas desarrollamos tareas de intercambio mediúnico. Sí, en las instituciones espíritas. Después de un estudio serio y metódico, desarrollamos la facultad mediúnica y si el mundo espiritual así lo permite, intercambiamos informaciones con los espíritus. Pero esto no se hace de una forma folclórica, ¿no? Se hace de una forma privada, no pública, con personas que han estudiado, se han preparado y que analizan constantemente todas las informaciones que se reciben del mundo espiritual. Los espíritas estudiamos, los espíritas divulgamos, como lo que estoy haciendo yo ahora, este ejercicio que estamos haciendo todos aquí, que estoy haciendo yo y que está haciendo todo el equipo que ustedes no logran ver para que esta conferencia pueda ser posible, es una reunión de divulgación. Estamos comprometidos con la divulgación de poder llevar este mensaje consolador. Los espíritas estamos también comprometidos con prácticas de asistencia social, servir a la comunidad, a los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los indigentes, pero tiene que haber un compromiso social en nuestras instituciones espíritas. Esto que nosotros estamos viendo aquí es lo que es el espiritismo y es la forma como el espiritismo se traduce en sus prácticas. Y aunque pareciera no ser necesario, después de toda esta explicación que hemos hecho, podemos entonces decir en una sola diapositiva lo que no es el espiritismo. No es el espiritismo, por ejemplo, el exorcismo. En la doctrina espírita, en las instituciones espíritas, no existen prácticas como el exorcismo, propias de otras iglesias, de otras corrientes filosóficas y espiritualistas totalmente respetables, pero eso no es espiritismo. No, que me dijeron que vaya a una casa espírita, que en esa casa espírita me van a hacer un exorcismo para sacarme los espíritus malos. Eso no es espiritismo. Y el lugar donde usted vaya y le digan que están haciendo exorcismo y digan que es espiritismo, usted puede decir, eso no es espiritismo. No es espiritismo aquella práctica donde hayan sacrificios de animales y humanos, rituales de iniciación. En el espiritismo no hay nada de eso. Que vamos a hacer un rito, que hay incienso, mirra y cosas raras, y vamos a sacrificar un animal. Eso no es espiritismo. En el espiritismo, en las instituciones espíritas, no hay indumentarias, uniformes o ropas especiales. Que usted vaya llegando al centro espírita y encuentre una persona vestida de blanca, las otras vestidas de un color claro. Eso no es espiritismo. No, y es importante que dejemos claro lo que no es. No hay uniformes especiales. No hay altares en el que nos arrodillamos, vamos a orarle a este espíritu, vamos a orarle a fulano de tal. No hay objetos a los que se adoren, no hay. Puede haber un cuadro que es normal, un cuadro, pero un cuadro de una forma representativa del codificador de Jesús, pero no como un altar, ojo. Son cuadros, como en mi casa puedo tener un cuadro para apreciar el arte, lo mismo podemos tener en nuestras instituciones, pero no como un altar. En el espiritismo no hay ejercicios como el horóscopo, que entre los espíritas digamos, oye, ¿tú qué signo eres? Géminis, ¿no? ¿Tú qué eres? Capricornio. Eso no es espiritismo. Es totalmente respetable, ojo. Así como lo hablé del Reiki, de la bioenergía, de la acupuntura, que son muy buenas, respetables y buenas también, muchas, no todas, pero muchas son buenas, pero no es espiritismo. Horóscopo, cartomancia o actividades similares no es espiritismo. Administración de sacramentos como bautizos y casamientos. No, es que yo quiero casarme, yo siempre soñé con ponerme un traje, lo puedes hacer, te pones tu traje, te vas al matrimonio y chévere, y haces tu reunión, lo puedes hacer de forma civil, sí, lo puedes hacer.
no hay problema. Pero dentro del espiritismo, aunque muchos tengan caras de curas, de sacerdotes, no hay sacramentos, bautizos, casamientos, no lo hay. No hay nada de eso. No hay talismanes, no hay amuletos, que si tú me das, yo me llevo un litro, un galón de agua fluidificada, ese va a ser mi amuleto para que me vaya bien el trabajo. No, no, no. Te puedes llevar 5 galones de agua que ahí no va a haber forma si tú no logras tu transformación moral. No hay danzas, no hay bailes, no hay himnos, no hay canciones en lenguas exóticas, no hay absolutamente nada de eso. Colocamos música suave, instrumental, para concentrarnos hasta allí, pero no hay cánticos, no hay bailes, no hay nada de eso. En otros lugares lo hacen y es totalmente respetable porque cada quien encuentra diferentes formas de conectarse con el amor divino. Pero en el espiritismo no va eso. No hay cánticos, no hay oración, no hay danza, no hay hablas en lenguas extrañas, exóticas, no hay eso. Y por último, y quizás no menos importante, en el espiritismo no se cobra absolutamente nada. No hay pagos de ningún tipo. En ninguna institución espírita a usted le dicen, mire, le vamos a cobrar esto por una tarea de su obsesión, le vamos a cobrar esto para orar por fulano de tal, le vamos a cobrar esto para que usted pueda recibir un tratamiento físico. No se cobra ni un solo centavo. Y nos podrán decir, como me lo han dicho varias veces, ¿y cómo se mantienen entonces los espíritas? Con los trabajos. Cada quien tiene un trabajo. Nadie en las instituciones espíritas vive del espiritismo. Todos tenemos un trabajo. Y la institución espírita se mantiene con la donación que los trabajadores y socios de la institución tienen. Entonces yo digo, yo voy a dar una suma mensual para que esta casa, el abanico, el aire acondicionado, la luz, todo esto se pueda dar. Pero a nadie se le cobra por recibir ayuda. Porque está la premisa de aquellas palabras del Maestro Jesús. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Aquí está claro lo que no es el espiritismo. Y es importante que nos llevemos este mensaje y que lo tengamos claro, porque infortunadamente, por una propaganda ya que lleva varios lustros, se asocia el espiritismo con prácticas ritualistas. Siempre que uno dice que es espírita, la gente se imagina que uno está vestido de blanco, que va a colocar unas oraciones extrañas. Eso no es espiritismo, ya lo vemos. Y la razón principal es porque el espiritismo no va de la mano con las prácticas exteriores. El espiritismo se concentra en el trabajo interior. Dice Viano de Carvalho, y aquí vamos a ir poco a poco ya concluyendo, que cuando el espiritismo logra realmente penetrar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿cómo es esto posible? Ya lo dije en un principio y lo dice el propio Kardec, lo dice el espíritu de verdad también en otras palabras. Cuando yo estudio para comprender y comprendo para sentir, ya el espiritismo penetró en mi mente y en mi corazón. Cuando eso se logra, hay una natural transformación, y esto es muy lindo, intelectual y moral para mejor en nosotros. Poder comprender y sentir la doctrina espírita nos va a permitir una transformación natural para mejor en nuestras vidas. Nos va a generar un beneficio espiritual, emocional y que se va a traducir también en un beneficio físico. ¿Por qué? Porque nos propone un cambio radical de comportamiento. Y al yo comprender que tengo que dejar a ese hombre viejo que tiene una serie de hábitos viciosos que no están bien, al yo tomar conciencia que debo cambiar para mejor, me voy a predisponer a una serie de metas trascendentales y liberadoras. Es maravilloso. El espiritismo nos propone una vida trascendental, una vida de felicidad, una vida de paz interior, una vida de alegría, de felicidad. Y eso es lo que va a caracterizar al verdadero espírita. Los que estudiamos la doctrina espírita, los que hacemos el esfuerzo constantemente por interiorizarla y vivenciarla, empezamos poco a poco a trabajar en nuestra transformación moral.
y luchamos y nos esforzamos y seguimos adelante porque sabemos que el principal objetivo del espiritismo en nuestras vidas es la transformación moral. El espírita que es consciente de esto trabaja cada día por mejorarse. Y a ejemplo del Maestro Jesús, como le respondieron los espíritus a Kardec en la pregunta 625 del libro de los espíritus, intentamos imitarlo a él. Seguimos su ejemplo de perdón, de indulgencia, de benevolencia. Empezamos en nuestras vidas a ser más caritativos, más humildes, y no logramos eso de la noche a la mañana, porque lo interesante es que no es un proceso súbito, es un trabajo metódico que necesita de esfuerzo, de paciencia y ante todo de perseverancia. Porque para nosotros poder cambiar el interior que trae una serie de vicios arraigados de tantas existencias, tenemos que lucharla, tenemos que trabajarla y nos va a costar, nos va a doler. Para yo poder cambiar un hábito, yo cuando intento, y yo tengo un problema, yo soy una persona que tiene muchos vicios, soy una persona egocéntrica, soy una persona prepotente, soy una persona temperamental, agresiva. Como ya traigo muchas reencarnaciones habituándome a ese comportamiento, hoy, cuando tomo la decisión de cambiar, me va a costar. Entonces, cuando decido cambiar, me duele. Oye, yo no, ¿por qué? Porque estoy como en una especie de estado de confort. Y salirse del estado de confort cuesta. Pero como yo empiezo a comprender ya esta propuesta filosófica, lucho y me digo a mí mismo, lo voy a lograr, voy a vencer esta lucha, pero es una lucha interna, no externa, hasta que llegue un punto en el que yo me pueda decir a mí mismo, he logrado vencerme a mí mismo, porque la única lucha que nosotros tenemos en la actual existencia es con nosotros mismos. Ese es el mensaje que debemos llevarnos. Y para cerrar, a mí me gustaría dejar un mensaje de cierre en el que nosotros podamos ver el espiritismo como esa propuesta consoladora, esa propuesta que ha llegado a nuestras vidas, que ha llegado a la sociedad para iluminarnos, para concienciarnos de lo que debemos hacer. Y en palabras de Juana de Ángelis, podemos decir que ante la oscuridad, porque es de noche, no debemos quejarnos. Antes, dice Juana de Ángelis, procura las estrellas que brillan encima de tu cabeza. Si miras hacia abajo, vas a ver desafíos, pero si yergues tu mirada hacia lo alto, vas a encontrar diamantes luminiscentes. Yergue tu mirada hacia arriba, álzala, mira hacia las estrellas, hacia los cuerpos celestiales que te esperan. No mires hacia abajo, porque si miras hacia abajo, vas a ver dificultades, conflictos, problemáticas. Tú estás hecho para alcanzar el infinito. Jamás, amigo y compañero que me escuchas, jamás te permitas el descorazonamiento. Por más difícil que sea la situación, no te permitas caer. No. A cada caída, avanza 2 pasos. Te caíste, levántate. Avanza 2 pasos. Tú puedes. A cada conquista, agradece a Dios. Si has logrado vencer una dificultad por esos 2 pasos que ya diste, agradecele a Dios por esa oportunidad. Ten la seguridad que un día cualquiera vencerás y serás libre con el amor. Y eso solamente será posible cuando logres vencer, cuando logremos vencer nuestra esclavitud de las pasiones, de los vicios, de las imperfecciones y cuando logremos poder amar sin restricciones. Querido amigo que me escuchas, Juana de Ángelis
Este espíritu que hace parte del Consolador prometido nos dice que la caminata existencial no para, por una sencilla razón, porque la conquista que nos aguarda a ti y a mí es el infinito. Muchísimas gracias a todos ustedes por esta oportunidad de haber estado aquí compartiendo estas enseñanzas que esta maravillosa doctrina nos ofrece para nuestras vidas. El espiritismo, como propuesta consoladora, ha llegado en el tiempo señalado para cumplir la promesa del Maestro Jesús. Comprenderlo para sentirlo y sentirlo para vivenciarlo son los desafíos que sus adeptos enfrentan en la actualidad. Solamente mediante un estudio serio y metódico de su filosofía será posible definir la línea clara y divisoria entre lo que es y no es el espiritismo. José Ángel, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu entrega, por tu dedicación y compromiso. Oraciones elevamos al amado Jesús para que te acompañe siempre. Y a todos ustedes que nos siguieron virtualmente desde las diferentes ciudades y países, los invitamos desde ya para que continúen acompañando en el año 2024 con más enseñanzas a la luz del espiritismo que tiene como objetivo la transformación moral del ser humano. Las conferencias seguirán siendo transmitidas por este canal de YouTube de Confecol, así que nos vemos en el año venidero. Y para finalizar, un mensaje de Navidad. En esta sagrada temporada, que la luz del amor y la comprensión ilumine nuestros corazones, que la doctrina espírita, guía de sabiduría y consuelo, sea llevada con benevolencia a todos los rincones del planeta, difundiendo la paz y la fraternidad. Unidos en el espíritu de la verdad, elevamos juntos el mensaje de amor y de caridad, compartiendo la esencia sublime de la espiritualidad. Feliz Navidad y un año nuevo lleno de mucha luz para todos ustedes, con amor fraternal. Agradecemos a todos ustedes por conectarse y extendemos a nombre de Confecol nuestros votos de paz. Feliz noche para todos.